Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Doctora Rosario Laris, bienvenida. El día de hoy nos propones una conversación muy interesante que aparte a Isabel y a mí nos quedan como anillo al dedo porque tiene que ver con los adolescentes. Bienvenida. Pues muchas gracias, así es, ¿no? La pregunta, ¿cómo pongo límites o normas en casa a un adolescente? ¿No? La realidad es que, pues mira, en muchos casos los adolescentes pueden parecer ya adultos. ¿Cuántos de nuestros hijos adolescentes no son más altos que nosotras, no? Es decir, sí, pueden verse grandes, altos o niñas grandes, altas, físicamente como desarrolladas, pero eso no implica que desde el punto de vista intelectual, emocional o espiritual, pues ya sean un adulto. Como sabemos, el lóbulo frontal termina de madurar en algunos casos hasta los 24, 25 años. Por lo tanto, la adolescencia suele ser una etapa en la que pueden haber como muchas ideas, muchas solicitudes, planes, ocurrencias, pero varias de ellas pueden ser riesgosas o estar fuera de lugar. Entonces es importante que los padres de familia seamos como muy conscientes de que seguimos siendo responsables de guiar y formar a cada hijo adolescente hasta la edad adulta. Es decir, necesitamos ayudarlo a que comprenda mejor el medio que lo rodea. Es decir, generar en él un pensamiento crítico. Oye, esto que te están ofreciendo, no porque lo hagan todos es correcto, ¿no? Tienes que reflexionar, ¿te haría bien, no te haría bien? ¿Qué riesgos habría? 2, debemos también identificar sus habilidades y potenciarlas. El tercer punto, muy importante, que se sientan seguros en casa. Para que un adolescente pueda de alguna manera acatar correctamente una norma o escuchar el consejo de sus padres o obedecer si lo quieren ver de esa manera, tienen que sentirse seguros y tranquilos en casa. Lo hemos platicado desde la niñez, pero un adolescente que se siente seguro y tranquilo en su casa, es mucho más fácil que tenga confianza en sus papás y sobre todo que escuche a sus padres y el por qué sí o por qué no ante cierta situación o ante cierto permiso. Y bueno, el cuarto punto, contenerlo de los peligros del mundo. Ahora, ¿qué voy con todo esto? El adolescente a veces no comprende del todo las consecuencias que pueden tener sus actos, pero sí es responsabilidad de los papás orientarlo y poder decirle un sí o un no. Por ejemplo, ante un viaje, ante una salida fuera, ante dormir en casa de alguien que no es su familia. Es decir, los papás sí pueden ver consecuencias que tal vez él no vea y es importante planteárselas y en caso que los padres consideren que no es adecuado ese permiso, no darlo. ¿Por qué? Porque sí sucede que al paso de los años, cuando esos adolescentes se vuelven adultos, muchas veces recuerdan, oye, ¿por qué mi papá no me cuidó ante esta situación? Yo era chico, pedía un permiso, quería algo, pero era la edad. Pero era como responsabilidad de mi papá o de mi mamá tener el criterio de decirme, oye, no, es que te puede suceder esto, aquello, te pones en riesgo de esto, puede haber un accidente. Entonces, todavía somos de alguna manera el motor que mide y que pulsa el riesgo que puede haber exteriormente de algo y es importante hacérselo ver a los adolescentes. Claro. Qué importante es poder entablar estos canales de comunicación, ¿no? Y creo que lo dices muy bien cuando, ¿cuántas veces como adultos hemos dicho, híjole, qué bueno que en mi casa no me dejaron hacer esto, qué bueno que en mi casa me limitaban en esto, porque ya al paso de los años te das cuenta, pues que sí era una situación que tú no eras capaz de medir como adolescente. Ahora, esto no quiere decir que nuestros adolescentes van a tomar todos estos límites de una manera amable. ¿Cómo recomiendas tú gestionar estas exacerbaciones, estas pequeñas crisis que se pueden suscitar cuando no les gusta sentirse bajo un límite? Yo creo que lo primero es cómo y qué palabras usamos, cómo explicamos las cosas. Entonces, no es lo mismo decir, mamá, ¿puedo hacer esto? No. A ver, explícale por qué no. Oye, yo veo estos riesgos, yo creo que puede suceder esto, creo que te expones ante una situación así. Realmente es necesario que lo vivas, que lo experimentes. Tal vez se te antoja, tal vez quisieras, pero tal vez no es la edad. Es decir, hay permisos que tal vez uno nunca le recomendaría a alguien que viviera una experiencia así. Puede ser, pero tal vez hay algunos que no son para alguien de 15 años, sino para alguien de 19, ¿no? O no para una chica de 14 o de 15, sino cuando tenga 20. Entonces es importante plantearlo de esa manera. Es decir, si es algo totalmente alocado, fuera de lugar, pues explicar las razones del por qué no, siempre con un buen trato, de manera amable, con la mayor paciencia posible, y aunque en algún momento se moleste,
pues también tendrá oportunidad de recapacitar y de entender por qué no. Sucede mucho. Es que mis amigos los dejan, es que todos los van a dejar ir. Y después va sondeando y resulta pues que no, que solo dejaron ir al 20%, ¿no? Entonces es como importante no caer en este juego. Es que todos van menos yo. Pues resulta que esos todos nada más era el 10 o el 15% del grupo con el que tiene reunión. Entonces es importante que sí prevalezca el criterio de los padres. Es lo que quiero dejar ver. ¿Por qué? Porque el papá sí es el responsable. Sigue siendo responsable de un menor de edad. Es decir, y si hubiera alguna consecuencia grave que el papá ya vio que podría darse, puede tener consecuencias a lo largo de la vida de ese adolescente por muchísimos años. Entonces, no en casos de abusos, de accidentes, que cuando el papá dice, no, es que no me late que salgas a esta hora y quién va a ir manejando y si hay alcohol y y que el papá ya ve lo que puede pasar y qué pasa, pues el papá con el sentimiento de, es que yo sabía que podía pasar, debía haber sido mucho más claro en decirle, oye, no tienes este permiso, espera unos años, o espera que la situación se calme, o espera que yo te pueda llevar. Entonces, como le digo, palabras pues con paciencia, palabras adecuadas para decirlo, explicándole y haciéndolo ver que es por el bien de él, que es lo más importante. No es porque uno quiera ni reprimirlos ni no dejarlos, sino decir, oye, es que es por tu bien, que considero con la experiencia que yo tengo que es lo mejor que te puedo dar, la mejor herencia de los padres es la experiencia de vida hacia los hijos, que esto no te conviene en este momento, que veo estos riesgos, que no quiero arriesgarte ante esto y que lo padezcas después. Mejor espera por este permiso, espera unos años, espera un tiempo. Creo que esa es la manera más adecuada de abordar. Bien interesante lo que nos compartes. Muchísimas gracias, de verdad, Rosario. Y recuerda tus redes sociales, además de darnos este recordatorio, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden seguir en el Instagram como DRA Rosario Laris. Es la abreviación de doctora. DRA Rosario Laris. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.